Bueno, pues buenas tardes. No sé si se me oye a través del micrófono o simplemente me oís atrás. Vale. Bueno, pues es un auténtico placer presentar a José Sánchez Tortosa, que tan generosa y amablemente ha venido a inaugurar algo que no sabemos si tendrá mucha continuidad o no. Empezamos con ilusión, pero al mismo tiempo tampoco nos hacemos demasiadas ilusiones. Empezamos pues con la precariedad que es inherente a la condición humana, sin presupuesto, y vamos a empezar de hecho sin nombre. O sea, lo de los encuentros del Cisneros ha sido, pues bueno, también alguna sugerencia y como dando a entender que va a haber continuación. Entonces, con una periodicidad mensual vamos a tratar de traer a gente interesante de múltiples disciplinas. Hoy tenemos a un profesor, filósofo y extraordinario escritor. Eso es algo que quiero recalcar porque Sánchez Tortosa pues, escribe, es un maestro de la expresión justa, de ese arte de encontrar las palabras adecuadas para expresar las ideas con la mayor fuerza y con la mayor precisión. Pero queremos traer también a músicos, arquitectos, ya seguro que está por ahí, que tendrá su turno. El formato no tiene por qué ser solo conferencias, de hecho vamos a tener una charla concierto de un violonchelista en noviembre. Bueno, lo que vayamos consiguiendo y con esa precariedad que he dicho antes, lo que vayamos logrando, bienvenido será. Bueno, sin más dilación, es mentira. Voy a estar por lo menos un par de minutos más, este es mi momento de gloria. No, en serio, un poco la justificación de estos encuentros. Hay, digamos, una circunstancia personal un tanto prosaica. Estos encuentros para mí, ahora que soy jefe de estudios del nocturno, es un pequeño antídoto contra la soledad. Aquí por la tarde, sobre todo cuando llega la oscuridad del otoño tardío y del invierno, es muy fácil que la sensación de soledad te invada. Así que me dije, bueno, pues vamos a poner algo de nuestra parte para intentar que esto no sea así. Esto de la soledad, que puede parecer incluso gracioso, en realidad, yo me acuerdo, por ejemplo, del director Fassbinder, que decía que él hacía películas para no estar solo. Hizo 42 en 13 años. Así que, bueno, nosotros no aspiramos a tanto. Ya digo que la periodicidad lo que aspira es a ser mensual, pero lo suficiente como para sentirse acompañado y arropado de vez en cuando y, además, arropado por amigos. Esto también aspira a ser un punto de encuentro de la comunidad del Cisneros, que se acerquen antiguos alumnos. Hoy hemos tenido escaso éxito, pero vamos a empeñarnos en ello. Antiguos profesores y bueno, padres, iba a decir expadres, no, eso no. Pero bueno, en cualquier caso, amigos, y eso es de verdad que es muy grato y bueno, pues esa es también otra de las razones por las que empezamos esto. Y luego, otra de las razones, y aquí se cierra un poco el círculo, tiene que ver mucho con nuestro primer invitado. Yo recuerdo, ahí está Alejandro, en esas guardias de recreo que hacíamos lo que no había que hacer. Nos juntábamos a hablar entre nosotros en lugar de cuidar de que los niños no se acercaran demasiado, porque era el año además de la pandemia. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando aterricé en este centro fue que aquí había gente, había profesores, había gente de la comunidad educativa, porque no solo profesores, con la que se podía hablar de literatura, se podía hablar de filosofía, se podía hablar de teatro, se podía hablar de cine. Y digo esto porque durante años, en la travesía, en esos años de interinidad que hemos tenido muchos años en Castilla-La Mancha, yo empecé a ser como un sacerdote que empezaba a perder la fe. Esto de la educación no era lo que me esperaba. Yo soy de una generación
que aunque ahora igual Sánchez Tortosa nos echa por los suelos esto que voy a decir, pero en el instituto a mí me pusieron en contacto con la alta cultura. Yo vivía en un barrio, podemos decir obrero, porque nació vinculado a los talleres de la Renfe en Valladolid. En el instituto del barrio puedo decir con orgullo y con agradecimiento que me pusieron en contacto con la alta cultura, la música en su más alta expresión, la literatura, la ciencia, bueno, en general, con todo aquello con lo que yo creo que la educación tiene la obligación de poner en contacto a los alumnos. Esto es algo que quizás en algunos casos se ha perdido de vista y yo lo acusé mucho durante unos años porque lo viví. En los institutos en los que estaba realizábamos funciones más dignas, más propias de un monitor de ocio y tiempo libre, de un guardia de seguridad. Incluso este propio instituto, algunas épocas del año, parece más una agencia de viajes que... Digo esto con una media sonrisa porque, evidentemente, un instituto es mucho más que un lugar donde se transmite cultura, es mucho más, pero también tiene que ser eso. Y en algunos cursos la batalla por dar dignidad a las asignaturas y por cumplir, de alguna manera, esa misión de poner en contacto a los alumnos, muchas veces por primera vez, con ese mundo maravilloso de las llamadas humanidades y de tantas disciplinas maravillosas, pues quedaba muy en segundo plano. Y en este libro, y aquí ya conectamos con nuestro invitado, El culto pedagógico, yo lo leí en 2019, no sé si es muy anterior. El 18. Yo aquí encontré mucha complicidad, mucho acompañamiento, porque esa soledad que vivía, sobre todo a tiempo parcial, no encontraba la complicidad entre los profesores hasta que llegué al Cisneros, precisamente. Entonces, hoy estamos en el Cisneros y estamos con José Sánchez Tortosa y ya ahí cerramos el círculo de una experiencia personal, de una experiencia subjetiva que tiene un valor, por lo tanto, muy parcial, porque evidentemente me importa a mí, pero a ustedes no tiene por qué importarles, pero tiene que ver con la justificación de por qué Sánchez Tortosa es nuestro primer ponente y por qué empezamos estos encuentros, porque yo creo que estos encuentros van a complementar o aspiran a complementar esa función que muchas veces no podemos llevar a cabo en las aulas por falta de tiempo, porque tenemos que cumplir con las programaciones o simplemente porque los ponentes que van a venir aquí pues no dan clase en este centro. Así que vamos a intentar traerlos de fuera y vamos a ver si convencemos a que algunos alumnos, aparte de unos pocos que han venido del bachillerato nocturno, pues se animen a venir a alguno de estos encuentros. Bueno, les voy a leer el currículum de Sánchez, bueno, el currículum, algunas notas, porque además están escritas con mucha gracia. Entonces, bueno, José Sánchez Tortosa ejerce el noble y obsoleto oficio de profesión y, para mayor oprobio, de profesor de filosofía. Ha incurrido en la humana soberbia de publicar obras de distinto género. El ensayo El profesor en la trinchera, quizás uno de sus títulos más populares, los poemarios Ajuste de cuentas y versus y la novela Los dados. Además de colaboraciones en prensa y obras colectivas, sus últimas publicaciones son El culto pedagógico, que es este libro que les presentaba, que tiene como subtítulo Crítica del populismo educativo. Por cierto, pertenece a una colección que dirigen Olga Fernández y no recuerdo ahora... Enrique Galindo, que les... en ACAL, que les recomiendo muy vivamente. Aquí tengo otro título, por ejemplo, Aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje basura para el proletariado. Es, digamos, una colección, valga el apelativo, cañera. O sea, no es nada complaciente con la situación que vivimos. Y retomo la presentación de nuestro autor, y 2 libros corales sobre el Holocausto en Editorial Confluencias, para entender el Holocausto y los lugares del Holocausto.
Condenado por la manía de la filosofía al destino ingrato y fascinante de la escritura y de la enseñanza, en cuya irónica encrucijada pena y disfruta sin esperar nada de ninguna de las dos, trata de ser fiel a la máxima spinosiana, según la cual no deplorar ni indignarse, sino entender. Bueno, pues con este espíritu, que es el que espero que acompañe todos nuestros encuentros, dejo la palabra a José Sánchez Tortosa, no sin antes reiterarle nuestro más sentido agradecimiento en nombre del equipo directivo del Instituto Cardenal Cisneros. Y bueno, yo solamente les voy a decir que me lo ha puesto muy fácil. Todo ha sido muy fácil. No nos conocíamos personalmente, no somos amigos, no es un favor que me esté haciendo, no es un compromiso. Yo le abordé al término de una conferencia de Gabriel Albiach, que está precisamente aquí, que nos honra con su presencia, maestro Albiach. Y bueno, pues nada, un poco para mi sorpresa, me dijo que sí. Así que ya no tenía ningún pretexto ni ninguna disculpa para no poner en marcha esto. Y también quiero agradecer a Isaac, el director del centro, el flamante director del centro, todo el apoyo que ha prestado a esta iniciativa, y él es también, por supuesto, parte importantísima de todo esto. Y nada, sin más, vamos a escuchar a José Sánchez Tortosa. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, buenas tardes. Es casi un inmerecido privilegio el comenzar a dar inauguración a los que yo sí espero que sean fructíferos y numerosos y de encuentros, y todo de calidad. Muchas gracias a Imanol especialmente, que es el que me convenció, me hizo una oferta que no podía rechazar. Obviamente uno viene aquí para hacerse millonario vendiendo libros, con lo cual no hay ningún secreto. Bueno, hablando en serio, yo creo que la enseñanza, a pesar de que la máxima spinosiana nos deje sin esperanza, yo creo que la batalla hay que seguir dándola, y cuando se le da a alguien la oportunidad de por lo menos poner sobre la mesa, ¿no?, los problemas con los que la enseñanza, a los cuales nos enfrenta a diario, y que yo creo que son problemas de enorme profundidad y de enorme gravedad, yo creo que no hay que dejar pasar la oportunidad, aunque quede en una conversación entre amigos y bueno, salgamos de aquí y la legislación educativa y los ciclos generacionales sigan tan inexorables, ¿no?, como el movimiento de la Tierra. El título es un intento, porque una de las cosas que Imanol me puso muy fáciles, pero en el fondo es muy difícil, es que me dijo abiertamente que hablara de lo que yo considerara. Además de que eso es un peligro. Entonces yo había pensado que quizá podía ser interesante tratar de enlazar algunas de las tesis de mi última publicación sobre las identidades, y aprovechar que la editorial, yo creo que con buen tino, hizo una portada con el cuadro de Waterhouse, el Narciso de Waterhouse, ¿no? Y porque eso enlaza con algunas cosas sobre las cuales yo estoy pensando últimamente acerca de la enseñanza, ¿no? Y de ahí el título, ¿no? El espejo hipnótico de Narciso, enseñanza terapéutica e identidad. Lo de enseñanza terapéutica es lo que primero habría que justificar o explicar. Cuando uno lleva tanto tiempo en la enseñanza y además tratando de estudiar desde un punto de vista más teórico, histórico, qué pueda ser eso de la enseñanza, lo que uno se ha encontrado a lo largo del tiempo, tanto en teorías educativas prácticamente de toda la historia, como en nuestro presente, ¿no?, realmente en nuestras legislaciones educativas y nuestra educación realmente existente, lo que se ha encontrado es una curiosa oscilación entre tendencias pedagógicas que venían a sacralizar en cierto modo la enseñanza, o bien tendencias pedagógicas que, como un péndulo, venían más bien a trivializarla. Y a mí esa imagen de el intento por
por definir los términos en los cuales la educación ha de darse, digamos que lo empecé a vislumbrar precisamente en el momento de la pandemia. Empecé a ver con cierta claridad que lo que era urgente era tratar de, digamos, poner en sus quicios lo que la enseñanza sea, lo que la educación también sea, porque son campos interconectados, pero que quieren decir cosas diferentes, ¿no? y hay que precisarlos y definirlos. Y que lo más urgente era tratar de dar una fundamentación lo más rigurosa, científica en cierto sentido solo, y terapéutica en el sentido de que, igual que un sistema de instrucción, un sistema de salud pública, no consiste solo en el campo, digamos, categorial o científico de la medicina, sino que tiene que ver con un marco institucional que hace posible, dentro de lo materialmente viable para la especie humana, la salud de la mayoría y, por tanto, la salud pública. Me parecía que esa era la clave para tratar de aplicarlo a un sistema educativo que, por el contrario, se había caracterizado desde, en España desde los años 80 y, desde luego, con fecha, digamos, oficial, ¿no? En octubre de 1990, se había ido orientando precisamente a una función completamente diferente. No a una función docente ni a una función que, ya digo, en este sentido institucional denominaríamos sanitaria, sino que se había ido decantando por una función puramente demográfica, de drenaje social, y que, en efecto, había convertido, en cierto modo, la escuela en un basurero, entiéndaseme bien, en un basurero en el sentido de que los conocimientos habían ido tendencialmente siendo barridos y sometidos a otros objetivos o fines que no tenían directamente que ver con la transmisión de conocimientos. Lógicamente, esto tampoco obedecía, en fin, a complots o conspiraciones particularmente maléficos, sino sencillamente a las mutaciones geoestratégicas, socioeconómicas, demográficas, que a gran escala se iban produciendo y que en el caso español llegaron aproximadamente, ya digo, a partir de los años 90. ¿Qué respuesta se fue dando a eso? Ya digo que la respuesta fue un deterioro tendencial, a mi juicio evidente, palmario, que, ya digo, fue reduciendo la escuela a elementos más bien de monitoreo, de tutelaje o de entretenimiento o de acogida, que propiamente de transmisión de conocimientos. Con lo cual, esas políticas que aparentemente, o al menos estaban siendo, como decir, vendidas como medidas de progreso, sin embargo, lo que venimos constatando desde hace ya bastante tiempo, es que eran mucho más segregacionistas con aquellos que justamente tenían menos recursos. Los alumnos con menos respaldo familiar son los que evidentemente se vieron más afectados cuando la escuela se fue debilitando, ¿no? Y esas herramientas, esos conocimientos, y sí, claro, esa alta cultura a la que podían acceder en un sistema de escuela pública, al ser debilitado no tenían otras vías por las cuales adquirirlo. Entonces, a mí me parecía urgente redefinir todos esos términos, después de haber intentado hacer un trabajo de analítica y de descripción y de etiología, ¿no?, de esos procesos, tratar de ofrecer, porque al fin y al cabo a los filósofos siempre se nos acusa, y a menudo con razón, de no proponer nada, ¿no?, de no ofrecer una alternativa al desastre en el que la realidad consiste, ¿no?, como el tópico del búho de Minerva, ¿no?, que, como decía Hegel, levanta el vuelo al anochecer, ¿no?, cuando ya es demasiado tarde. Bueno, no sé si es demasiado tarde o es demasiado pronto, pero yo creo que era casi obligado tratar de establecer, como digo, una fundamentación de la educación según estas claves. Obviamente, como dice la fórmula bíblica y como ya plantea Platón, ¿no?, nada hay nuevo bajo el sol, no hay invención, no hay novedad. Esta idea según la cual la filosofía y la enseñanza se comparaban con la medicina, pues tiene venerables precedentes. Y les voy a mencionar simplemente alguno. Hay una frase preciosa en el Protágoras que, con esa inteligencia que Platón tenía, Platón no la pone en boca de Sócrates, sino de su interlocutor Hipócrates. La pregunta es sencillísima y me parece que es luminosa. ¿Y de qué se alimenta el alma, Sócrates?
La respuesta es un poco larga, pero la respuesta lo que viene a establecer Sócrates precisamente es, en cierto modo, esa vía de analogía que yo he pretendido explorar. Simplemente les leo una parte, si me lo permiten. Dice, ¿de qué se alimenta el alma, Sócrates? Desde luego, de enseñanzas. De modo que cuidemos de que no nos engañe el sofista con sus elogios de lo que vende, como el traficante y el tendero con respecto al alimento del cuerpo, pues tampoco ellos saben de las mercancías que traen ellos mismos lo que es bueno o nocivo para el cuerpo, pero las alaban al venderlas. Y lo mismo los que se las compran, a no ser que alguno sea un maestro de gimnasia o un médico. Así también los que introducen sus enseñanzas por las ciudades para venderlas al por mayor o al por menor a quien lo desee, elogian todo lo que venden y seguramente algunos también desconocerán de lo que venden lo que es bueno o nocivo para el alma. Y del mismo modo también los que las compran, a no ser que por casualidad se encuentre por allí un médico del alma. Esta es la definición que de hecho con la que se conocía a Platón, médico del alma. Si tú eres conocedor de qué es útil o nocivo de esas mercancías, puedes comprar sin riesgo las enseñanzas de Protágoras y las de cualquier otro. Pero si no, ten cuidado, querido, de no jugar a los dados y arriesgarte en lo más precioso. Desde luego hay un peligro mucho mayor en la compra de enseñanzas que en la de alimentos, pues al que compra comestibles y bebidas del mercader o del tendero, le es posible llevárselas en otras vasijas. Y antes de aceptarlas en su cuerpo como comida o bebida, le es posible depositarlas y pedir consejo, convocando a quienes entiendan de lo que pueda comerse y beberse y de lo que no, y cuánto y cuándo. De modo que no hay en la compra un gran peligro. Pero las enseñanzas no se pueden transportar en otra vasija, sino que es necesario, después de entregar su precio, recogerlas en el alma propia y, una vez aprendidas, retirarse dañado o beneficiado. En este fragmento está condensada, a mi juicio, no ya esta analogía, sino la fundamentación misma de qué pueda ser la enseñanza. Pensaba ofrecer la definición al final, pero no quiero guardarme cartas. La definición que podríamos dar según esto sería algo así como aprender es apropiarse sin que nadie me lo pueda arrebatar, como dice la fórmula de Steiner, apropiarse de aquello que es lo común, no solo sin arrebatárselo a nadie, sino precisamente potenciándolo. Eso es lo que en esta bella imagen ofrece Sócrates. Y el contrapunto de apropiarse de aquello que es de todos y que es beneficioso para el alma, es decir, para el conocimiento, el entendimiento, el aprendizaje, es, y esto es lo fundamental desde el punto de vista social, político, histórico, institucional, es precisamente lo común. Es decir, la privatización de la enseñanza no reside solo en que haya centros de titularidad privada. La privatización de la enseñanza es cuando se hurta a la ciudadanía los saberes que son comunes, de tal manera que producir el equivalente a productos de comida rápida aplicados a la escuela es saturar, infraalimentar e inflar a aquellos para los cuales debería estar destinado un alimento nutritivo desde el punto de vista de la inteligencia y del saber. Cuando se monopoliza desde el punto de vista ideológico o puramente psicológico, cuando se infantiliza a los estudiantes, entonces se está renunciando a ese acervo común. Y es en ese sentido en el que yo creo que se privatiza la educación, aunque sea desde instituciones públicas. El siguiente ejemplo que quería ponerles es también de Sócrates, cuando en Alcibíades Sócrates distingue el alma de uno mismo del cuerpo y identifica el alma con el término griego autos, es decir, lo que es uno mismo en sentido propio, y lo distingue del cuerpo como una propiedad. Y por eso dice que el filósofo es al alma lo que el médico es al cuerpo. Ahí de nuevo se da la comparación entre alma, cuerpo, filósofo, médico. Y además ahí ya está latiendo esa distinción que está presente en Platón y en toda la tradición, lo recoge toda la tradición estoica, esa distinción que nos lleva a Narciso, que es la de el autos y el ego. El autos es lo que es uno mismo, basado en esos conocimientos comunes, lo que le permite precisamente rebasar el ámbito circunscrito de ese diminuto caparazón
colmado y saturado de afectos, de un ámbito simbólico, de lo ideológico, de una felicidad inmediata y, digamos, canalla, que precisamente perturba cuando no neutraliza la posibilidad misma del conocimiento. Diógenes Laercio tiene un epigrama funerario, recoge un epigrama funerario dedicado a Platón, en el que lo trata de médico del alma inmortal. Y hay les podía dar muchas referencias y si alguien tiene curiosidad, pues se las puedo proporcionar luego, pero sí hay una que es particularmente importante para establecer la analogía que tengo yo interés en ofrecerles. Y es la frase de Varrón, lo cita Nonius Marcellus en De Compendiosa Doctrina, lo cita también Rousseau y muchos otros autores, y ahí establece digamos, cuatro momentos de lo que la educación podría ser. Y los términos que utiliza son estos: educit obstetrix, educat nutrix, instituit paedagogus, docet magister. Más o menos la traducción que todo el mundo conviene, la mayoría de los autores convienen establecer, es: hace nacer la partera, la obstetra, ¿no? Educit, hace nacer. Educit, de educere, querría decir algo así como sacar algo de algo, o parir, o dar a luz. Recuerden que la idea misma de concepto, de concebir, estaba vinculada a la profesión de la madre de Sócrates. La madre de Sócrates era partera, era comadrona, y Sócrates decía que él también era una especie de partera de las ideas, ¿no? Que él ayudaba a los jóvenes fértiles en ideas a producir esas ideas, ¿no? Pero él mismo, siendo él mismo estéril. En el segundo momento, utiliza el verbo educare, educat nutrix, es decir, la nodriza nutrix, alimenta en el sentido de conducir. La idea es donde viene, aunque aquí hay discusiones entre los filólogos, pero la mayor parte de los estudiosos hacen derivar la palabra educación precisamente de este verbo, aunque seguramente sea una confluencia de ambos. ¿Por qué? Porque educare, que tiene el sentido de alimentar, tendría también el de conducir o el de guiar. En tercer lugar, instituit paedagogus, que sería algo así como educa en el sentido que nosotros diríamos. El pedagogo, recuerden que el pedagogo era el esclavo que llevaba a los niños hasta la escuela en el mundo griego, y docet magister, el maestro, es el que enseña. Entonces aquí se darían la ayuda al nacimiento, la alimentación, la socialización, entiendo que esa segunda parte sería más bien la que corresponde a lo que llamaríamos educación o socialización, y la docencia propiamente dicha o lo que denominaríamos instrucción. Pero es que además, un poco más adelante, hace la distinción entre alere y educare. Alere, que es alimentar, donde viene la palabra alumno, dice que es proveer a alguien de alimento temporal y substantene, alimento provisional. Educare autem ad satietatem perpetuam aducere. Es decir, educar en el sentido de enseñar quiere decir llevar a alguien a su permanente saciedad. Ese perpetuum hace referencia, lógicamente, a ese acervo común inagotable, que sería el de la enseñanza y que permite al niño con menos recursos familiares poder aspirar al conocimiento del teorema de Pitágoras o de la ley de la gravedad. Teniendo en cuenta esto, la analogía con la medicina que yo propongo haría referencia a lo siguiente. Como ya he indicado, por medicina estoy entendiendo aquí un marco institucional. Es decir, un sistema codificado de relaciones que configuran la convivencia entre los individuos, su operatividad funcional en el ámbito de lo social, y que, por lo tanto, implica un cierto grado de objetividad funcional gracias al cual los elementos subjetivos o irracionales quedan en lo posible descontados, de tal modo que solo ese marco institucional permite la salud pública, digamos atributiva, de la sociedad
y la salud distributiva de la mayoría de sus integrantes. Esa es la analogía que me parecía interesante trasladar al ámbito de la enseñanza. Es decir, que en el ámbito de la enseñanza se privilegiaran o se tratara de prevalecer aquellos elementos, digamos, dictados por las evidencias científicas categoriales, por la operatividad funcional y lo más racional posible, objetiva, ¿no?, de esas instituciones. Un ejemplo sencillísimo, obviamente, es un aula, que es realmente el terreno real donde se producen los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Bueno, o el primer momento al menos, ¿no? O el momento, digamos, codificado, ¿no? Porque luego, evidentemente, en las casas, digamos, en las familias, ahí es donde, digamos, esa operatividad puede perderse o puede privilegiarse. Entonces, ahí es donde vienen las diferencias. Es precisamente en el aula y en la escuela el lugar en el que se debe potenciar esas posibilidades para que cualquiera pueda acceder a sus conocimientos. De tal manera que un aula sería un marco institucional también, a reducida escala. Eso lo que quiere decir es que solo puede haber procesos efectivos, ¿no?, nutritivos, diría yo, de enseñanza-aprendizaje si el marco institucional está dado según las condiciones que se requieren para unas operaciones determinadas. Evidentemente, si hay una explicación por parte de un profesor de un tema de biología o de química, pues durante ese intervalo tiene que haber silencio. Si lo que se está haciendo es precisamente una serie de ejercicios en los cuales los alumnos tienen que conversar con sus compañeros, no puede haber silencio. Es decir, no son fundamentalismos, sino acotar y determinar de la manera más precisa y didácticamente fecunda posible el marco institucional en el cual la enseñanza pueda darse. Y, por lo tanto, sí, tratar de dejar al margen, en la medida de lo posible, todos los elementos que puedan interferir en ese proceso. Desde esta especie de idolatría a la felicidad inmediata de los infantes hasta elementos explícitamente ideológicos, ¿no? Por eso los alumnos, los estudiantes, los jóvenes, los discentes, serían, si mantenemos esta analogía, algo así como enfermos sanos. Es decir, un niño no es ni un pecador, según la impronta, ¿verdad?, del pecado original al cual haya que salvar, no es tampoco un alma pura, incapaz de todo mal y una burbuja de inocencia. Sencillamente es alguien que, por cuestiones biográficas y por los condicionamientos propios de la especie a la que pertenece, que es el Homo sapiens sapiens, pues necesita unos procesos acotados para, sencillamente, para aprender. Esta es una dialéctica que yo he simplificado aquí, pero que atraviesa toda la historia de la educación, muy especialmente entre los modelos de tradición más católica, ¿no?, que tienden a pensar eso, que hay una especie de pecaminosidad original y que, por lo tanto, la disciplina ha de corregir, digamos, ese defecto genético de partida, y la tradición, cuyo más venerable representante es Rousseau, pero que luego ha sido muy trivializado en otras corrientes, que dicen ser herederas suyas, pero que en cierto modo, y de manera explícita, desde luego, plantea que no hay mal ni pecado alguno en el niño, ¿no?, en el buen salvaje o en el alma inocente del niño. Lo importante es que, si esto es así, toda educación sería, en cierto modo, un ejercicio de represión o de inhibición. Hay un momento que seguro que todos recuerdan en el Emilio de Rousseau, en el que Rousseau llega a proponer evitar que al lado del Emilio haya ni un solo objeto que pueda ser peligroso, para tener que evitarle decir que no. Afortunadamente, en la época de Rousseau no había enchufes, entonces el Emilio no podía meter los dedos en el enchufe, porque hubiera sido catastrófico, o cortar la luz, ¿verdad?, o que el Emilio se electrocutara, porque lo que no podía hacer era reprimir sus deseos más inmediatos de infante puro y de alma inocente,
que sencillamente está, y pongo aquí todas las comillas que sean necesarias, aprendiendo por sí mismo. Lo que propongo más bien es explorar la vía según la cual el niño no es ni bueno ni malo, sencillamente es ignorante, es discente, que no salva la gracia ni hay que entregarse a la naturaleza, sino que hay una cierta disciplina artificial y artesanal, que es en la que consiste enseñar, que por lo tanto aprender no es salvarse ni dar rienda suelta a la propia espontaneidad, sino que es un proceso de aprendizaje según, es una definición que ofrece el profesor Gustavo Bueno, un proceso funcional aplicativo, es decir, se aplica, que además él utiliza también la analogía digestiva, claro. Es decir, incorporar, como decía antes, contenidos categoriales, cognitivos, que se van haciendo propios y que eso permite precisamente el crecimiento funcional y cognitivo del alumno. Por lo tanto, el que, digamos, en su currículum pone que es, o en su carnet, ¿no?, que pone que es profesor, pues no es ni un sacerdote que salva, ni es un mero acompañante dando rienda suelta a los impulsos del niño, sino que es eso, un profesor. Es decir, alguien que profesa, que promete ayudar en la incorporación de esos conocimientos, pero sin el cual esos conocimientos no podrían darse. Y por lo tanto el niño pues no es ni un pecador, como decía, ni un santo inocente, sino que es un discípulo. Discípulo viene de disciplina, es un alumno, porque en efecto tiene que ser alimentado, y por eso se da creo que la analogía la podemos extender hasta ver cómo, igual que uno puede respirar, puede hacer la digestión sin tener ni idea del aparato respiratorio en el aparato digestivo, sin embargo, si tiene problemas respiratorios o si tiene problemas en el aparato digestivo, solo le puede sanar el que sí conoce el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Una analogía similar nos serviría para la enseñanza. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a entender el proceso por el que vive, ¿no?, esa aventura, esa odisea que vive el alumno, en términos históricos generacionales. Esto también, de nuevo, es simplificar un poquito, pero yo creo que nos puede permitir identificar esas fases con algunas figuras que son ilustrativas. Podríamos distinguir 4 fases que se pueden identificar, como digo, con 4 figuras de la mitología clásica. Telémaco, el hijo de Ulises, podría encarnar ese momento de abandono y de tutela no familiar. Es decir, ese momento en el cual en los sistemas de escolarización masivos de finales del siglo XX y principios del XXI, sencillamente nuestros alumnos pues están, en cierto modo y durante intervalos regulados, abandonados a la institución escolar, alejados de su tutela familiar, ¿no? Igual que Telémaco tenía que viajar por los reinos vecinos en ausencia de Ulises, por cierto, acompañado por Atenea transfigurada en la figura de mentor. Habría un segundo momento al que hace referencia Protágoras en el Platón, que es el momento de Prometeo. Prometeo vendría a ser algo así como la desobediencia a la voz de la tribu y, por lo tanto, un principio de autonomía. Prometeo habría de ser, según lo que yo estoy planteando, la figura gracias a la cual, o en función de la cual, la enseñanza pudiera ser capaz de ofrecer mecanismos por medio de los cuales los alumnos se forjaran como verdaderos ciudadanos. Es decir, desobedecer críticamente, podríamos decir, crisis es palabra también de origen médico, en griego, y jurídico, desobedecer a la tribu. Es decir, ir abriendo sus perspectivas más allá de lo que ese juego de identidades al que en cierto modo se está replegando, nos estamos replegando en la era digital, nos recluyen, digamos, ¿no? Prometeo sería el que va más allá de sus lazos, de sus vínculos familiares, de sus vínculos tribales, del clan, y por lo tanto da un paso hacia la autonomía. El tercer paso, y precisamente el profesor Albiac ha tratado esto en su último libro, con lo cual simplemente le menciono y les remito a esa obra, que si no han leído, pues obviamente
les recomiendo que lo hagan, sería el momento de Edipo. Edipo representaría o encarnaría el momento del parricidio y del exilio. Es decir, de la ruptura abierta con el padre, digamos de la independencia, en términos más o menos freudianos, que nunca llegues a saber quién eres. Se le dice a Edipo en la tragedia de Sófocles, porque al fin y al cabo la enseñanza sería algo así como tratar de huir de la propia identidad. Y por último, y me temo que en buena medida, aunque empiece a ser un poco tópico, pero yo creo que nos obliga la realidad, ¿no? El último paso, lógicamente, sería el de Narciso. Narciso vendría a representar la pérdida del principio de realidad por desaparición del objeto del deseo. Entonces, el objeto del deseo se proyecta sobre un espejo, es decir, sobre una nada, sobre una pantalla, sobre un fantasma. Fantasma en griego es imagen. Y por lo tanto, acaba encerrado en la soledad y en la hipnosis. Hay un momento, a mi juicio, muy revelador en el texto de Ovidio, cuando dice, en esa especie de monólogo de Narciso, que cuando uno lo lee se espanta de hasta qué punto está hablando seguramente de muchos de nuestros jóvenes, aunque espero estar equivocado, claro. Dice, ¿por qué intentas coger en vano esquivas imágenes? Este no es el monólogo, está hablando la ninfa a Narciso. Dice, lo que buscas no está en ningún sitio. Lo que amas, lo perderás. Esta que ves es la sombra de tu imagen reflejada. Nada tiene esta de sí misma. Y un poquito más adelante, ahora ya sí, Narciso dice, ese soy yo. Me doy cuenta y no me engaña mi imagen. Me abrazo de amor por mí y muevo y sufro las llamas. Lo que deseo está conmigo, y fíjense. Dice, mi riqueza me ha hecho pobre. Es decir, la riqueza tecnológica y hasta cierto punto la opulencia social de una época fatalmente ha empobrecido a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes. Breve paréntesis, estudios recientes revelan que los alumnos que más, y yo creo que no es demasiado sorprendente o chocante, que los alumnos que por promedio más tiempo utilizan los dispositivos digitales son chicos de familias, digamos, de estrato medio-bajo. Como alguna vez, esto lo dije hace ya 2 o 3 años en Salamanca, y luego alguien me comentó que en las redes había habido algún revuelo, no sé, habría 3 o 4 retweets, pero bueno, llamándome fascista porque yo había dicho que la chatarra digital estaba pensada para el hijo del obrero y no los latines de Séneca, por ejemplo, ¿no? Y en cierto modo yo creo que es así. Esa riqueza de Narciso le ha hecho pobre. Yo no creo que sea tan forzada la imagen de ese Narciso con la de, hablando por supuesto en términos muy generales, de algunos de los problemas crónicos con los cuales se enfrentan nuestros jóvenes. ¿Cómo entender entonces la enseñanza? Y voy terminando. Yo lo que propongo es entender la analogía orgánica de tal manera que podamos identificar con 3 funciones básicas del organismo humano, identificarlas, digo, con 3 funciones de la enseñanza. De la enseñanza, en sentido amplio, digamos, ¿no? La función respiratoria yo la identificaría con el aprendizaje de una lengua materna. En el sentido de que, obviamente, sin lengua materna no se puede conocer nada a cierto nivel. Pero, claro, la lengua materna no es neutra y, por supuesto, arrastra esa voz de la tribu que decíamos antes. Evidentemente, en nuestras sociedades
esa voz de la tribu, en cierto modo, es como una especie, es como algo postizo, ¿no? Que se va configurando posteriormente, no en el seno materno, y que se va imponiendo en esa especie de ecosistema de aire viciado que es, digamos, el mundo de lo digital, que hace que proliferen, ¿no? O que propicia la emergencia de burbujas identitarias en lugar de vínculos comunes. De tal manera que, si no se aprende bien la lengua, pues es igual que si se tienen problemas respiratorios, ¿no? Todo lo que venga después, sencillamente, está viciado ya, ¿no? Está obstaculizado, ¿no? Está torcido, obstruido, ¿no? La función más importante en el ámbito de lo que llamaríamos propiamente instrucción sería la función nutritiva. Es decir, que el aprendizaje de determinados contenidos de las distintas asignaturas o saberes científicos, técnicos, etcétera, humanísticos, estéticos, artísticos, correspondería a la parte nutritiva y, por lo tanto, esa sería la parte más importante, ¿no? Es decir, nosotros, como profesores, contribuiremos a que nuestros alumnos estén tanto mejor alimentados cuanto más rigurosos, más sólidos sean esos conocimientos que ellos puedan ir adquiriendo. Y por eso es muy importante, y este también es un tópico de toda la tradición, digamos, del pensamiento pedagógico, la dosificación de los contenidos, ¿no? Según el principio clásico de que no hay veneno, sino que hay dosis, ¿no? Pues en la enseñanza también hay que dosificar esos contenidos, digamos, para que sean nutritivos y no produzcan indigestión. Y también esos contenidos alimenticios necesitan digamos, una criba, ¿no? Es decir, los procesos de digestión y de expulsión. Decía Lichtenberg, si no recuerdo mal, que yo no puedo recordar todo aquello que he estudiado, pero tampoco puedo recordar todo aquello que he comido y me he alimentado. Entonces, esos conocimientos que voy incorporando, aunque no recuerde literalmente todos y cada uno de ellos, lo cual es imposible, salvo que se llame Funes el memorioso y esté en el enfermizo pero deslumbrante ingenio del gran Borges, sencillamente no se pueden recordar. Pero si están bien dosificados, están bien ejercitados, están bien incorporados al organismo, digamos, intelectual o cognitivo, sin duda alimenta. Y, por último, la función de la conciencia equivaldría a la función de la educación o de la socialización, es decir, de la ideología. Es imposible, obviamente, que no haya un ámbito de lo simbólico en cualquier sociedad humana y en sus integrantes, pero cuanto más fortalezca, cuanto más haya podido fortalecer en el ámbito de lo nutritivo, es decir, de los conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, a los ciudadanos en proceso de formación, yo creo que los riesgos de esa conciencia como una especie de sueño enfebrecido de pesadillas que llevan a las sociedades humanas a los abismos más infernales, sea lo más débil posible con respecto a los contenidos académicos. Por eso decía que aprender es apropiarse de lo común y, por lo tanto, si hay una legitimidad para enseñar algo, es sencillamente la que da la razón, la que da el conocimiento y la que da los saberes. Ahora bien, el desafío es si en una sociedad es lo suficientemente fuerte en la defensa del saber, de la razón y del acervo común, o si no lo es. Y es en esa encrucijada, sencillamente, en la que nos encontramos. Dice Juvenal que la enseñanza tiene un precio y que muy pocos están dispuestos a pagarlo. Esa es la pregunta que yo lanzo. ¿Estamos dispuestos a pagar y hacer pagar el precio que la enseñanza exige? Muchísimas gracias.